Muchas gracias. Pasamos entonces a presentar al siguiente ponente, que es Albi Ojeda. Es guionista, diseñador narrativo y diseñador de juguetes digitales. Desde 1998 ha trabajado en numerosos cortometrajes y largometrajes, en tareas como realización, guión, dirección de fotografía y montaje. Ha recibido diversos galardones por sus trabajos, como por ejemplo el Premio Ateneo 2008 a la mejor fotografía por el largometraje Gritos en el pasillo. En 2011 comienza a dedicarse profesionalmente a la escritura y asesoría de guiones de videojuegos para diversas empresas, y a partir de 2014 a diseñar juguetes digitales y juegos infantiles por encargo para la desarrolladora Bamboa Kicks, además de escribir guiones de series de animación y piezas publicitarias para internet. Actualmente trabaja como asesor y guionista de videojuegos para diversas desarrolladoras y gestiona el blog Skip Intro, dedicado al guión de videojuegos y al diseño narrativo. Nos va a presentar la ponencia titulada El espectro narrativo de los videojuegos. Gracias. Vale. Muchas gracias a todos y sobre todo gracias por la oportunidad de estar en un evento como este para hablarles, pues, y algo que me gusta más que hablar de videojuegos es hablar de narrativa en los videojuegos. Y sobre todo porque voy a ser un poco radical y voy a barrer un poquito hacia mi campo. Yo, como os ha comentado, soy guionista de videojuegos y sobre todo soy diseñador de narrativa. Hago esa distinción porque ya no solamente, guionista suena simplemente, escribes diálogos, escribes personajes y punto, pero en videojuegos requiere algo más. Y en este caso yo me encargo de diseñar mecánicas que ayuden a contar la historia. Porque algo que tienen los videojuegos respecto a otros medios es que tiene otras herramientas que incluso se llegan casi a despreciar. Y normalmente uno, cuando ve en foros, ve en internet conversaciones entre usuarios que dicen, pues yo un videojuego lo quiero para jugar, si quiero una historia me leo un libro. Bueno, vale, puedo llegar a entender que un jugador, piense eso. El problema es cuando los diseñadores piensan eso. Y durante mucho tiempo me he encontrado con esa opinión que dicen, yo es que mi juego no va a contar historia. No, todo lo contrario. Es que precisamente, y aquí es donde yo voy a ser un poquito más radical, voy a apostar por eso y es por lo que quiero explicarles. Todos los juegos cuentan historia. Todos. No hay ni uno que no cuente una historia. Ahora les voy a explicar por qué. Esto que ven aquí es el Angry Birds sin historia. Si nosotros le quitamos la capa de narrativa, se nos queda en un juego abstracto, sin personajes, sin una premisa. Y precisamente el éxito de Angry Birds evidentemente fue contextual, porque llegó a una plataforma en el momento adecuado para donde no había ese tipo de productos. No se hubiese entendido si no hubiese tenido esa historia mínima, muy pequeña, unos pájaros que van a proteger a sus crías, pero esa pequeña historia es lo suficientemente universal como para que todo el mundo lo entienda, en cualquier cultura, porque el proteger a tus hijos es algo general y universal para el ser humano. Entonces, si nosotros quitamos esa capa, no digo que esa fuese la historia del éxito que hizo que Angry Birds fuese lo que es hoy día, pero seguramente un juego en el que eres una bola roja que tiene que acabar con una bola verde no hubiese tenido el mismo impacto. Otro ejemplo, esto que están viendo aquí es el final del Tetris. El Tetris es un juego abstracto, simplemente tienes unas figuritas que los montas. En el juego de Game Boy te colocaban esta pantalla final cuando ya tú superabas un número de líneas adecuadas. ¿Por qué Nintendo decide colocar una escena este tipo de escena cuando realmente es un juego abstracto que no lo necesita? No todo el mundo llega a ver este final. Porque meterle una narrativa marca un objetivo para el jugador, marca una sensación de haber completado un viaje, no haber estado perdiendo el tiempo simplemente jugando. Otro ejemplo. En tiempos de Akbar I el Grande, siglo XVI, XVII, en la India gobernaba, era un hombre muy bien, muy querido, y estaba de moda un juego en el cual, de propaganda pura, un juego de mesa en el que se representaba en el tablero los jardines de su palacio. Los jugadores representaban las jovenzuelas más hermosas del país que tenían que corretear por esos jardines hasta llegar al centro del jardín, donde estaba Akbar I en su trono y donde te podrías sentar en sus rodillas y a lo mejor ser la joven heredera que se casase con él. Ese juego hoy día se sigue jugando y es el parchís. ¿Qué ocurre? Que nosotros le hemos quitado esa capa de narrativa. Cuando los ingleses traen desde la India el juego, le elimina toda esa propaganda que hay hacia amor hacia el rey, hacia el emperador,
y lo convierte en un juego abstracto que hoy día se sigue usando porque funciona a nivel de enseñanza para el tema de las sumas en los niños pequeños que están aprendiendo. De hecho, yo he visto niños que no están en edad de aprender a jugar, de aprender a sumar, de aprender en el colegio, y que juegan con sus hermanos y empiezan a entender esa estrategia a base de sumar. Bueno, pues como yo puedo moverme más puntos con esta ficha, pues muevo esta en lugar de la otra. Entonces, este es otro ejemplo, que podemos decir, bueno, vale, bueno, el parchís se sigue jugando hasta ahora, sin la narrativa, me has puesto 3 ejemplos. Bueno, un partido de fútbol tiene también su narrativa. No hablo del locutor que te está contando lo que está ocurriendo, estoy hablando de un propio partido, a pelo. Nos sentamos a verlo en el estadio y podemos ver unos protagonistas y unos antagonistas, unos héroes, unos buenos, unos malos. Los héroes, mi equipo; los malos, el equipo contrario. Tenemos una trama, tenemos puntos de giro, tenemos momentos de acción, momentos de tensión, todo caótico, pero lo tenemos ahí. Exactamente igual que ocurre en una película. Tenemos un clímax, momento importante donde nosotros sentimos la máxima emoción, que es cuando se va a lanzar a puerta. Puede entrar, puede fallar, ¿qué es lo que va a ocurrir? Si todo va bien, tenemos un final feliz. Siempre va a haber un final feliz. A lo mejor no es para mi equipo, a lo mejor para el equipo contrario. Y si no hay, ha sido un mal partido, no ha sido emocionante. Llegado a este punto, nosotros nos tenemos que preguntar ¿qué es la narrativa? Ya se comentó antes, hablando del paradigma narrativo, que es toda comunicación con sentido. Es decir, desde el momento en el que nosotros contamos algo, cualquier cosa, un chiste, una anécdota, algo que nos ha pasado, pero que tenga ese sentido, no es decir, no estamos soltando palabras que no llegan a entenderse, nosotros estamos comunicando y estamos contando una historia. Y esto ocurre porque el cerebro humano tiende a buscar patrones. Absolutamente todo es lo que se llama pareidolia. Nosotros, de la misma manera que buscamos en las formas una mancha de humedad, un rostro, nosotros procuramos hacer lo mismo con los eventos. Lo hacemos, por ejemplo, en nuestra propia vida. Cuando nos ocurre algo malo, intentamos encontrar un sentido. Es lo que decimos, bueno, me está pasando esto, tiene que ser por algo. Yo tengo que aprender algo de esto. El ser humano necesita encontrar esos patrones porque si no, el universo es demasiado amplio y demasiado aterrador como para que nada estuviese bien colocado. Y el ser humano siempre va a buscar la fórmula de ordenarlo. Y eso es, en esa lucha entre el caos y el orden, es donde nos surge ese placer. Nosotros vemos un partido de fútbol y nosotros les estamos dando un sentido, cuando evidentemente están ocurriendo cosas aleatorias que no tienen ningún control. Si tuviesen un control, bueno, pues ya estaríamos viendo una película, pero lo atractivo y lo divertido es, nadie tiene el control, todo es posible. Y de la misma manera que se lleva en un partido de fútbol, ocurre en los videojuegos. Nosotros tenemos en todos los videojuegos, sandbox, juegos en este caso, juegos de disparos, momentos en el que a lo mejor estamos jugando, no nos están contando ninguna historia, pero estamos viviendo nuestra propia historia. Estamos viviendo una situación única, en la cual nosotros, si nos ocurre, tenemos un buen final, un final feliz, vamos a contarle esa historia a aquel que no ha estado allí presente. Y a lo mejor resulta que nosotros estamos jugando y decimos, pues mira, yo es que estaba en el búnker, estaba ahí disparando, llegó un tanque y era el único, tenía la última bandera, mi equipo había muerto todo y yo estaba ahí disparando al tanque, el tanque no sabía dónde estaba y al final terminó el tiempo y gané. Claro, mi historia es épica. Pero ¿cómo va a ser esa historia para el tipo del tanque? A lo mejor él está mirando así para un lado para el otro, recibe tiro y dice, ¿y esto qué es? Claro, no funciona exactamente igual y su final no ha sido tampoco igual, feliz. Sin embargo, para mí sí. ¿Eso a qué nos lleva? A que los videojuegos tienen dos narrativas. Narrativa externa, que es la que normalmente, la que se habla de cuando eres el guionista, escribes, porque creas unos personajes, creas un universo, creas una serie de diálogos, pero tienes una narrativa interna que ocurre dentro del cerebro del jugador. Y es porque él da orden a todo el caos. Llegado a este punto, dices, bueno, ¿cómo podemos trabajar nosotros hasta esos dos tipos de narrativa? Siendo videojuegos, de hecho, el cine se basa solamente en una narrativa externa. Tú eres un espectador, te sientas y te cuentan todo. Entonces, como los videojuegos
Como es la única disciplina artística, y de hecho lo digo sin cortarme un pelo, yo lo llamo arte, por esto mismo, tiene la capacidad de narrar de una manera única que no tiene ninguna otra disciplina, que es a través de la narrativa interna, cómo nosotros lo podemos implementar en nuestro juego. Para eso yo he creado una herramienta que es útil para cuando quiero explicarles a los diseñadores cómo pueden trabajar su narrativa, y es lo que he llamado el espectro narrativo. Imagínense en un momento que nosotros cogemos en un punto el ajedrez, como el juego perfecto. Juego en el que tiene una mecánica que ha sido pulida durante siglos. Durante dos jugadores se enfrentan con unas reglas muy equilibradas y a partir de su estrategia consigue sacar un evento de victoria. Esa narrativa es mínima. ¿Cuál es la mínima narrativa que tiene el ajedrez? Pues el nombre de las fichas que nosotros le ponemos, decimos, este va a ser una torre y este va a ser un caballo. Y vamos a hacer la metáfora de que es un campo de batalla. Todos sabemos que los soldados en un campo de batalla no se mueven así, ni que un campo de batalla es exactamente cuadricular. Sin embargo, eso nos sirve, bueno, simplemente para empatizar un poquito más con la historia. Tomamos el ajedrez como el juego perfecto y nosotros lo ponemos en la zona de la derecha. En el punto opuesto nosotros cogemos y decimos, bueno, ¿qué es lo opuesto a no tener interactividad, pero tener narrativa pura? El cine. Entonces nosotros entre el cine y el ajedrez tenemos una gama de colores de narración que podemos aplicarle a nuestro juego. Dentro de esa gama de colores uno dice, bueno, ¿cómo se relaciona entonces la narrativa externa y la interna? Es decir, la interna es la emergente, la que surge de ese caos. Nosotros podríamos trazar, digamos, una especie de triángulo en el que, como están viendo ahí, a medida que nosotros nos vamos acercando hacia el cine, es decir, hacia los colores de los violetas, nosotros vamos añadiendo narración externa, es decir, más narración del guionista, del diseñador en este caso. Y por encima nos queda todo un espacio que es el de la narrativa interna. Así que, de tal manera que cuando nosotros vayamos metiendo más narración externa, vamos eliminando la interactividad del juego. Nosotros podemos evaluar y decir, bueno, realmente cuánto contenido le quiero meter al juego, dónde voy a colocar mi juego, más hacia la derecha en el espectro, más hacia la izquierda. Uno podría pensar que evidentemente lo ideal sería ponernos en esa franja de los verdes, donde está equilibrado, donde el jugador puede jugar, tiene libertad, pero yo también puedo contarle lo que me interesa, y eso es muy útil, sobre todo a lo mejor en los juegos educativos, donde nosotros tenemos un contenido que tenemos que transmitir. Sin embargo, ¿qué es mejor? ¿Un color rojo o un color verde? ¿O un azul? Depende del diseño que vayamos a hacer, si queremos hacer un logotipo, dependiendo del contexto. De esa manera hay juegos que no porque estén más situados en el rojo son mejores que uno del azul. Simplemente es la necesidad que tiene nuestro proyecto. De esa manera tenemos el ajedrez, todo lo que esté en el infrarrojo van a ser los juegos abstractos. Parchís, Go, damas, juegos que no van a tener absolutamente nada de narrativa. A medida que nosotros empezamos a introducirnos en los rojos, por ejemplo, ya tendríamos el Tetris con aquella pantallita final. El Mario Bros ya tiene unos personajes, tiene un objetivo, tiene una trama mínima, porque realmente que sea un fontanero, sea un carpintero no afecta a la jugabilidad, pero ya nos empieza a dar un contexto. Lo mismo pasa con el Battlefield o con Call of Duty, son juegos en el que el narrador lo que hace es crear el entorno de juego, crear el ambiente, la justificación para que los jugadores se peguen tiros, básicamente. Si puede ser la Primera Guerra Mundial, puede ser en el futuro. Juegos como Sandbox, como el Grand Theft Auto, el GTA V, ya tienen mucha más carga narrativa que un Battlefield, porque ya empiezan a importar los personajes. Ya nos interesa, sí, crear el caos en una ciudad, pero a través de ciertos personajes. En el centro yo he colocado juegos como el Journey, que son juegos donde se establecen esa unión perfecta entre la narrativa y la jugabilidad, porque cuentan a través de la jugabilidad, y es ahí donde deberíamos hacer hincapié a la hora de narrar. No tiene por qué ser solamente mediante cinemáticas, textos. Nosotros podemos narrar sin textos, podemos hacerlo como hace el Journey.
Y a partir de ahí ya nos empezamos a meter en juegos que sí tienen mucha más carga narrativa. Por ejemplo, juegos de rol, Mass Effect, un juego donde ya lo interesante es precisamente la historia. O aventuras gráficas, donde ya realmente lo de menos es la jugabilidad, lo que nos interesa son los personajes, las historias, y la gente lo que recuerda de un Monkey Island no es la mecánica, son los personajes. Y esto pasa porque nosotros con lo que nos vinculamos en todos los juegos emocionalmente son con los personajes. Nosotros no recordamos la mejor mecánica de tiro, ni en el Angry Birds que podíamos coger y lanzar. No. Pensamos y recordamos los personajes porque eso es lo que se nos queda. Nosotros nos sentimos identificados con ellos. Ya todo esto está bien, que como herramienta para nosotros situarnos y decir mi juego va a tener más o menos interactividad o narrativa. A lo mejor uno piensa, bueno, pero es que mi juego va a estar en los rojos, yo no quiero contar una historia, yo quiero que la gente juegue. Vale, pero recuerda que siempre va a tener un mínimo de narrativa y hay que mimarla. No hay que despreciarla porque sea poca, porque si no lo que tienes es un juego genérico que la gente va a olvidar y no vas a poder destacar en medio de toda la competencia que tienes. Y si quieres que la gente recuerde o que la gente sienta emociones jugando tu juego, ya no solamente tiene que ser divertido, sino tiene que ser memorable. Y eso solo se alcanza con la narrativa. Les voy a poner un ejemplo muy breve ya de cómo de importante es la capa de narrativa y el error gigantesco, y no es porque lo diga yo, de despreciar esa narrativa. Imagínense que tenemos un prototipo. Prototipo de un juego que queremos hacer que simplemente sea, bueno, tenemos nuestra pantalla donde vamos a dividirla en dos zonas. En ese prototipo nosotros desarrollamos simplemente una mecánica muy simple, que es, tenemos en un lado una serie de elementos, que en el caso van a ser vamos a tratarlos de momento como cubitos, y en el otro lado tenemos unos huecos. Nuestra mecánica, nuestra tecnología va a ser táctil, y nuestra mecánica va a ser coger un cubito y colocarlo en su sitio. Vamos a ir variando únicamente en la narrativa. Nosotros, a partir de esa mecánica, podemos hacer un juego de vestir la muñeca. Bien, perfecto, cogemos la ropa y se la colocamos. También podríamos llegar a hacer un puzzle, porque solamente colocando el objeto en el sitio adecuado, bueno, tenemos el éxito. De momento, la historia mínima que estamos contando es armar una imagen o vestir una muñeca. Vamos a hacer un poquito más, a darle un poquito más de contenido. Vamos a hacer un juego de alimentar un delfín. Tenemos en una pantalla, tenemos el muñeco, y en el otro tenemos peces, que podemos incluir, si quieren, basura, para que le demos solamente de comer los peces adecuados, y la basura pues la tiramos a un contenedor. Y entonces tenemos un juego con esa misma mecánica de enseñar a los niños a mantener limpios el océano. Bueno, ya hemos añadido un poquito más. Vamos a retorcer un poquito más la capa de narrativa. Y si en lugar de alimentar un delfín tenemos que salvar a refugiados sirios que se están ahogando en el Mediterráneo, y si lo que tenemos que lanzar son salvavidas, pero como la Unión Europea no nos está ayudando a financiar y ayudar porque está ocultando el problema, solo nos ha dado 3 salvavidas y tenemos que sacrificar a una de esas 4 personas. ¿A quién sacrificamos? ¿Al médico? ¿Al arquitecto? ¿Al niño? Automáticamente hemos empezado a darle un poco más de seriedad al juego. Vamos a seguir retorciendo, a ver hasta dónde llegamos. Y si en lugar de salvar a refugiados es un juego de bombardear terroristas, pero claro, tenemos unas bombas demasiado potentes en las que cuando vayamos a matar a un terrorista vamos a acabar con civiles. ¿Cuántos civiles seríamos capaces de sacrificar con tal de matar a un terrorista? Vamos a oscurecer más todavía la narrativa. Y si en lugar de bombardear el terrorismo al terrorista, en lugar de llevar la democracia a esos países que tienen petróleo, creamos un Daesh Simulator, un juego en el que nosotros somos miembros radicales que hemos llegado a un gobierno y tenemos una población que no nos interesa en el país. Vamos a meter en la cárcel a mujeres que quieran votar, a homosexuales y a toda aquella persona que no piense bien de nuestro credo. Con esta misma mecánica hemos pasado de un juego de vestir una muñeca a crear un juego para denunciar la homofobia en los países islámicos, simplemente cambiando lo que es la narrativa.
Ese es el verdadero poder. De todo esto ya se me acaba el tiempo. Yo tengo en mi blog Skip Intro, hablo de esto, del espectro narrativo. Hablo de narrativa, de cómo podemos jugar con todo eso. Para cualquier cosa, ahí tienen mi contacto. Si tienen alguna duda para proyectos, también estoy por Twitter y demás. Así que, muchas gracias. Aquí por sí. Muchas gracias a todos los ponentes por las presentaciones que han sido muy interesantes y pasamos a un turno de preguntas. Una pregunta para Adri, ya que tenemos esto reciente. He visto que has situado el juego de Heavy Rain más cerca del cine que de la actividad. Me preguntaba por qué, sencillamente porque obviamente es un juego que tiene una narrativa externa alucinante, pero no pierde tanto de vista esa interactividad. Yo pienso que es un juego en el que el jugador tiene mucha participación, sencillamente con la capacidad de alterar los finales, de decir qué personajes aparecen y desaparecen, cuáles se quedan, cuáles mueren, etcétera. Yo pienso que, no sé, igual yo no lo habría situado ahí y me gustaría saber tus motivos para ponerlo ahí, porque me parece interesante. De entrada, para mí, a diferencia de lo que acabas de comentar, para mí incluso la propia narrativa impuesta por el guionista me parece bastante chapuza. No me gusta nada. De hecho, el juego me parece que no va en consonancia la jugabilidad con la propia narrativa. La forma en que el jugador se mueve dentro es muy ortopédica y aunque uno pueda llegar a elegir a lo mejor tomar ciertas decisiones, no deja de ir por un camino encarrilado del propio guionista. No le da libertad real más allá de las 4 opciones que el guionista ha pensado. Entonces, yo lo he puesto, para mí es el mejor ejemplo de juego que está mucho más cercano al cine por eso mismo, porque aunque juega a que es interactivo, es más cine interactivo que videojuego. Entonces, no te permite a ti experimentar y salirte más allá de la habitación que él ya ha preparado y que sabes que vas a ir en el punto A, punto B, punto C. Entonces, ya después, lo de que sea más o menos, que guste más o menos, bueno, ya es cuestión de personal, evidentemente. Pero para mí fue una gran decepción porque yo pensé que iban a encontrar una beta para poder experimentar la narración por ahí y de hecho el mismo diseñador rechaza lo que son las mecánicas. Dice que las mecánicas son el diablo, no se pueden jugar con ellas, no se puede contar una historia con mecánicas. Bueno, ahí tienes el Journey. El Journey me parece a mí el paradigma del juego perfecto para narrar a través de lo que es la interactividad, de la jugabilidad. Entonces, no podemos contarlo por separado y entonces eso al final juega en contra de aquellos que queremos contar historias porque lo dicen, mira, pero es que el Heavy Rain al final es un juego en el que te sientas a ver las cosas, no estás jugando. Claro, pero es que Heavy Rain está mal hecho, bajo mi punto de vista. Yo creo que el videojuego se tiene que ir por otro camino. ¿Más preguntas? No es exactamente una pregunta, sino una reflexión para continuar con el debate, porque considero que es muy interesante el que se ha generado. Y es que en ocasiones también nos centramos mucho en la narrativa, y yo creo que hay que darle una vuelta más y también darle la importancia a la referencia. Es decir, la referencia en términos lingüísticos como la de Ixi. Es decir, por ejemplo, el parchís, como tú has explicado, que no tenía ni idea, tenía una referencia en la India. Vale que es una narrativa, pero tenía una referencia a un contexto. Y fue modificada esa historia. No está, cuando llegó, digamos así por simplificarlo, Occidente, esa historia no conjugaba, pero porque no había una referencia, no había una conexión con la realidad. Entonces quizás también es un punto que debemos que tener en cuenta antes de construir la narrativa, incluso a qué vamos a referenciarnos, a qué vamos a interpelar para después construir toda la historia, ¿no? Sí, el patrón. Yo ahí, de hecho, voy a contestar yo porque has hablado de... evidentemente nosotros cuando contamos una historia lo contamos hacia un público, entonces tenemos que tener muy claro qué público va a ser. No podemos simplemente, podemos ir de artistas y decir, pues yo voy a contar la historia que me sale de dentro, pero si la cuentas es porque quieres que la escuche. En el caso del parchís, cuando ya tienes a un imperio inglés que llega y coge un juego, le parece interesante, pero lo que cuenta, la historia que cuenta, le parece ridícula. Pues, me voy a estar yo aquí haciéndole, en todo caso pongo la reina Victoria, que eso voy a ir allí
en el juego si hace falta, que no es el caso. Pero sí hace falta. De hecho, las historias van cambiando. El cuento de la Cenicienta viene de China. Entonces, va mutando y es normal que también vaya cambiando incluso los propios juegos ahora que empiezan a hacerlo. Y posiblemente dentro de 100 años, con la misma volvemos a ver un nuevo Mario, pero contado de otra manera, con otra narrativa, quién sabe. Pero yo creo que eso, las historias siguen estando vivas porque precisamente tienen que ir en base al contexto que está viviendo, tanto de temporal como social. Sí, yo iba también otro comentario. También hay una cosa muy interesante con la historia, que es que la historia tiene una dualidad en los juegos, ¿no? La historia sirve para dos cosas, sirve para dar sentido al juego y también sirve como mecánica divertida. Cuando leemos un libro nos divertimos por el simple hecho de estar leyendo. Entonces, a veces eso, volviendo al juego del Heavy Rain, el Heavy Rain es un juego que lo que intenta es esa segunda dualidad, ¿no? No es darle sentido al juego, sino es usar la propia narrativa como elemento de diversión, ¿no? Por eso es tan difícil, ¿no? En ese caso. Otras veces hay juegos en los que simplemente, Tetris, ¿no? En el que las mecánicas ya están, nos divertimos con otras cosas y lo que damos es sentido a eso. Lo que comentabas de al final vamos a cerrar el juego, ¿no? Para que de alguna manera dejar claro que ya hemos terminado lo que queríamos contar, ¿no? Esa dualidad es también interesante, ¿no? Sí, de hecho la narrativa, aunque no lo he comentado, también muchas veces sirve como propia mecánica y lo tenemos en los juegos de rol. Esa es la idea. Los juegos de rol de mesa, la mecánica pura es la propia narrativa, contar una historia. No es el único caso, pero sí es el más famoso, o sea que va por ahí. Sí. Cuando leemos un libro estamos jugando. Estamos jugando en ese caso a leer el libro. La diferencia creo yo que está en la actitud con la que lo recibe el usuario. Si tú le dices que vas a ver una película, no le pidas que sea interactiva, porque dice, no, yo tengo ya el chip puesto de que voy a ser espectador. Si voy a jugar, quiero jugar, no me cortes con cinemáticas que duran 30 minutos, jugar porque, coño, para eso me pongo yo una película. Entonces hay que saber hablarle, decirle al jugador, vas a jugar a esto va a tener esta carga narrativa, ¿te apetece jugar a esto? ¿Te apetece estar leyendo, escuchando una historia? ¿O simplemente quieres matar 10 minutos, que es lo que tienes ahí, para simplemente perder el tiempo? Bueno, yo dejando a un lado la dualidad, que estoy completamente de acuerdo, y volviendo a lo que ha comentado la compañera, quería referirme hacer un guiño al término de intertexto. Cuando hablamos de una referencia, de reconocer una historia en un videojuego, en una narrativa, no todo parte del guionista, porque, por ejemplo, el videojuego Child of Light está lleno de referencias que va a ser diferente para mí y para la persona que está a mi lado. Porque, por ejemplo, la chica sacando la espada mágica de la roca, una persona que no conozca la historia de Excalibur, no va a encontrar esa referencia. Yo conozco la historia de Excalibur y la veo. Entonces, yo creo que también en la misión del guionista es no intentar controlarlo todo. Yo puedo ofrecer una historia, pero no la va a leer igual una persona que otra. Porque está ese intertexto, están esos conocimientos propios de cada persona que enriquecen también la historia. Una historia no está hecha y ya está, yo aporto mis propios conocimientos al leerla. Y nada, solamente quería referirme a esto porque la compañera ha comentado lo de las referencias de la narrativa y me ha parecido muy interesante. Ahí va relacionado con lo de conocer o no a tu target, a tu público. Si tú sabes cuáles son los referentes que tienes, tú puedes hacer guiños e ir un poquito más a la intimidad. Una persona que no conozca el mito artúrico, pues a lo mejor no va a entender la referencia, y la pregunta es, ¿va a afectar entonces a su experiencia de juego? Esa información a lo mejor simplemente la complementa y la enriquece, pero no es entonces es una vía para poder explorar por ahí. A lo mejor el guionista no colocó esa espada ahí pensando en el mito artúrico, pero una persona lo ha jugado y ha dicho, wow, me recuerda eso. Pero es que posiblemente, aunque no haya sido consciente, la ha colocado precisamente por el mito artúrico, porque estamos a la hora de escribir estás plagado de referencias, de cosas que te han gustado, y tú lo único que haces es volver a repetir las mismas historias a través de tu filtro. Entonces, aunque tú conscientemente no pongas, porque digas, esto va a ser un guiño al rey Arturo, si lo estás usando es porque al final hay algo que te ha tocado a ti y quieres que eso le toque a otra persona. Porque en algún momento alguien te lo contó y te quedó ahí en el subconsciente, entonces lo utilizas sin saber realmente de dónde viene muchas veces. Entonces, lo que comentabas tú de referirse un poco a lo que es las referencias, y cada uno interpreta, pero eso es una cuestión, pasa exactamente igual con las películas. El guionista o el director hace una película, cada uno ve la suya. Y eso es lo que se llama la cuarta pared. Eso es lo que se llama la cuarta pared en
audiovisual, que es lo que está llevándose ahora a lo que es el círculo mágico y a lo que es hablar de narrativa emergente. La narrativa emergente es la que se construye con el jugador y el juego, de tal forma que según sea el jugador, su referencia, su historia, su cultura, va a tener una sensación de juego y va a vivir un juego y no otro, porque una de las cosas que tienen los juegos es que crean experiencias. Eso es lo que le cuento a mis alumnos. Le digo, ¿cuál es la diferencia entre una comunicación o un producto audiovisual convencional o lineal y un producto audiovisual interactivo? Única y exclusivamente que el interactivo te crea una experiencia y el lineal te cuenta una historia, de la cual puedes ser parte o no, pero al vivir una experiencia eres parte, siempre, mientras que en el lineal no, que era lo que decías tú, ¿no? Depende, te lo ponen ahí y ya está. Entonces esa es la diferencia y eso es con lo que hay que trabajar desde el punto de vista de lo que es la creación de videojuegos, precisamente porque son las herramientas más potentes con las que contamos hoy en día a la hora no solo de contar y de crear historias, sino de convencer y de persuadir. Y si no se lo digan al ejército yanqui que tiene 14 millones de reclutas gracias a American Army. Sí, yo también creo que uno de los retos más importantes que tenemos los diseñadores de videojuegos es justamente eso, que ya no diseñamos juegos, diseñamos experiencias. Entonces, el analizar la efectividad de un juego es algo difícil, porque hay muchas mecánicas, muchos elementos asociados al juego, pero cuando lo que quieres analizar no es solo eso, sino la efectividad de ese juego a posteriori, ¿no? O sea, cuando ya lo que quieres analizar es las experiencias que vas a crear en los jugadores, eso es mucho más complejo, ¿no? Por eso que estamos diciendo, ¿no? Porque depende de muchas cosas, de la vivencia de los propios jugadores, de un montón de cosas. Cuando hablamos ya de cosas como los juegos pervasivos, como comentaba yo antes, donde ya justamente nos salimos del juego y donde ahí todavía es mucho más complejo, ¿no? Porque lo que queremos diseñar no es solo lo que queremos jugar, sino es poner elementos en la mesa de juego para que la gente se divierta, ¿no? O la gente viva experiencias diferentes, ¿no? Entonces ahí la cosa se complica un montón, pero es el reto que tenemos hoy en día y es hacia donde hay que tender, ¿no? Y yo creo que incluso en educación, más todavía, en educación, la forma de poder ocultar ese proceso educativo dentro del propio juego, ahí la cosa, metemos una capa más de complejidad y de problemática, ¿no? Sí, yo creo que además uno de los grandes problemas que han tenido los juegos educativos es que no han sabido implementar bien el contenido. Ha puesto la mecánica como una excusa para transmitirla, es decir, un muñeco, un personaje para que haga el niño una suma. No, eso no es una fórmula. Hay que contar a través de la mecánica. Y en este caso, que la mecánica empuja al niño a hacer sumas para conseguir otro objetivo narrativo. Es lo que contábamos antes de la dualidad. No hemos quedado en la primera dualidad. Lo que pasa es que es lo más sencillo. Yo creo que pasa como cuando aplicamos, es un símil diferente, pero cuando aplicamos gamificación, lo primero que hacemos es aplicar PBL, ¿no? Porque es lo más sencillo, es lo que directamente impacta y lo que cuesta menos trabajo a los diseñadores, ¿no? Pero bueno, yo creo que es el camino también. O sea, coger y decir, bueno, cuando usamos un juego a nivel educativo, lo primero que hay que hacer es contar algo. Eso está claro, ya hoy en día yo creo que lo tenemos todos claro. No solo que hay que contar algo, sino que hay que aprender mientras contamos. Eso yo creo que es el siguiente nivel y ahí estamos, ¿no? Sí. Yo creo que me toca. Bueno, en primer lugar, felicitar a los ponentes, me ha gustado mucho la mesa. Y quería hacer una pregunta a Albi Ojeda, es un poco por desconocimiento, porque ¿con qué criterios se seleccionan hoy en día una narrativa u otra? ¿Son sociológicos, económicos? ¿Perdón? ¿Con qué criterios ahora mismo las industrias están seleccionando unas narrativas u otras? ¿Son económicos, sociológicos? ¿Hacéis algún tipo de estudio? Eso no sé, es una duda a que... A nivel de industria gracias. grande, básicamente las narrativas que buscan es emular al cine de acción puro y duro, porque es lo suficientemente general como para que la gente consuma el videojuego como un elemento de ocio más. Es decir, la narrativa, o sea, evidentemente en sesiones donde ya empiezan estudios grandes a trabajarlo mucho más, lo que buscan es que sea puro espectáculo, porque son productos que están sobre todo enfocados hacia público adolescente. Entonces, a medida que el público va envejeciendo, va exigiendo una narrativa un poco más profunda, y eso lo están empezando a rellenar ahora mismo los estudios indie, donde empiezan a trabajar
incluso narrativas mucho más duras. Hay un juego que se llama Dark Dragon Cancer, que habla de cómo se enfrenta una pareja, un matrimonio, al cáncer de su hijo. Es un juego durísimo que yo no tengo valor de jugar, pero es un juego en videojuego, vamos, hace años hubiese sido imposible ver eso. O juegos como This War Mine, creo que se llama, que te muestra un juego antibelicista, que te muestra la guerra desde el punto de vista de las víctimas, es decir, de la población que no está luchando, cómo tienen que sobrevivir día a día en una ciudad sitiada. Entonces ese tipo de narrativas son más maduras porque ya el público está madurando, pero normalmente lo que es la industria genérica lo que busca es vender el máximo posible como un producto que sea, bueno, pues juego, lo uso y lo tiro. ¿Cómo? Porque la industria del cine es rentabilizar la inversión. Lo más rápido. Se dice que en televisión es un 99% de la industria de la televisión. Corrígeme, Verónica, si me equivoco. Es un 99% de repetición y un 1% de innovación. Es siempre lo mismo y en cine pasa exactamente igual. Igual que en literatura y en prácticamente la inmensa mayoría de las industrias culturales. Es decir, se copia mucho y sobre todo lo que se pretende con los grandes estudios, que son los que se denominan first parties, que son los estudios que son propiedad de las grandes distribuidoras, es rentabilizar esa inversión de 100 millones y 300 trabajadores y 5 años, con lo cual si algo funcionó, vamos a ver, le voy a cambiar aquí un par de objetos al protagonista y volvemos a sacar lo mismo. Y que tiene un público cautivo. ¿Alguna otra pregunta? ¿Sí? Sí, bueno, no sé si... Bueno, yo voy a cambiar un poco de tercio y aprovechar porque hay algunas personas que están vinculadas directamente con la educación. Me gustaría saber desde su punto de vista el grado de implementación real que después podemos encontrar en las aulas respecto al uso de la tecnología de videojuegos dentro de la enseñanza, ¿no? José, creo que tú tienes bastante experiencia, pero realmente vas con o haces tus experimentos, digamos, en entornos educativos muy iniciales, ¿no? Pero realmente tú encuentras que a la hora del día a día los docentes, te lanzo la pregunta a ti, pero es un poco genérica para todos, ¿no? En el día a día realmente se utilizan esas tecnologías de una manera significativa o forman parte de ese concepto del docente inquieto, que realmente es el que lleva esas tecnologías pero resultan ser anecdóticas en algunos casos, ¿no? En muchos casos. Lo que yo veo, fíjate que lo mío es dibujo. Cuando yo planteo el tema de los videojuegos, salen corriendo hasta los alumnos. Por ejemplo, yo planteo trabajo fin de máster y pongo tecnología para el dibujo, videojuegos para enseñar dibujo, y al de videojuegos no me viene nadie. Al otro salen corriendo hasta los alumnos. Porque los videojuegos están mal vistos, ¿no? Es como la Wikipedia. Si tú en la universidad dices que vas a utilizar la Wikipedia, te apedrean. Y si dices que vas a utilizar un videojuego, ya te miran mal, ¿no? Entonces, parte de eso, ¿no? Entonces, en realidad yo, la implementación de los videojuegos, en realidad lo que hago es animar a los alumnos, ¿no? Yo digo, venga, ¿por qué no jugáis a esto? Porque los alumnos sí tienen su juego. Y a lo mejor les gusta disparar, ¿no? Y claro, a lo mejor yo lo veo y digo, yo no sé si eso es muy bueno. Es que a mí me gusta. Cuando me viene un alumno y me dice, no, yo juego 5 horas a los videojuegos, digo, vas bien. Pero no están acostumbrados a esa respuesta, y menos en la universidad. Porque son cosas adictivas, tienen cosas, seguro que tienen miles de cosas malas. Pero yo tiendo a ver que el juego, y hablo, yo es que, debe ser porque enseño dibujo, ¿no? Pero yo no pretendo que mis alumnos aprendan historia, pero creo que el juego hace que los chavales, no te voy a decir que aprendan, pero de alguna manera se estimulan. De alguna manera, yo cuando veo a un chaval jugando, estoy más contento que si lo veo tumbado, o lo veo mirando la tele. A mí cuando están jugando, aunque estén matando lo que sea, no me gusta mucho que los maten, pero están ahí y se emocionan, gritan, se pegan. Y entonces yo, en la aula, lo que hago es, con cuidado, por si me echan a mí, pero fomentar el uso del videojuego y en la medida en la que puedo, en las cosas que yo creo que me pueden favorecer, pues, hombre, venga, pues vamos a intentar hacer una sesión de Minecraft. Y yo a los alumnos digo, mira, os traéis vuestro Minecraft. La mitad no tienen, pero monto un lío allí, estamos durante una jornada allí, y no lo hago con chicos pequeños, lo hago en la universidad.
Entonces, escaneo a los alumnos, los metemos dentro de Minecraft, todo va mal, porque en la Universidad de La Laguna, si quiero jugar a Minecraft en red, no me funciona, no me deja, tiene capado el puerto ese por el que funciona tal. Entonces ponemos los móviles, mira, montamos un follón y salimos de allí. Yo digo, he hecho mi peor clase, ¿no? O sea, no ha funcionado nada, todo ha sido un caos, pero yo me voy contento. Digo, o sea, esto no valió para nada, pero nos hemos entretenido y le he hecho ver que con Minecraft puedo coger a un alumno y meterlo dentro y puedo, lo que luego hago en Minecraft, sacarlo e imprimirlo por la impresora 3D. Para hacer eso monto un follón que todo sale mal. Entonces, ¿eso es implementación en el aula? Pues no, eso es desimplementación en el aula. Pero yo tengo la intuición de que todo salga mal y que estemos intentando hacer también educación. Y entonces yo parto de eso, de la base, entonces pues, estoy tranquilo, ¿no? Yo cuando voy a hacer una sesión de eso ya sé que es caos y que va a ser absolutamente horrible. Pero si salgo con una pieza impresa y con un alumno metido dentro de Minecraft y con alguna chorrada, y ya te digo, es todo improvisado, no me funciona, tal, el servidor, un desastre, no tengo ordenador, ponte con el del frente, no tengo clave, si tengo, un follón. Pero eso es lo que hago yo. ¿Cómo lo pueden hacer los demás? Pues no lo sé, porque es complejo porque significa que tienes que tener tecnología en el aula que no está. En general los profesores tienden a ser como muy ordenados, ¿no? Entonces, no, espérate que si no aprenden esto, ¿no? Entonces, eso es un problema. Yo los videojuegos los veo jugar y como yo solo veo positivo en general, igual que me gusta que se organicen en grupo y se peleen, porque creo que eso le ayuda. Pues creo que los videojuegos les pueden ayudar. En el tema de dibujo, lo único que yo creo es que, curiosamente, nosotros empezamos a meternos en esto y tal porque veíamos que lo que dábamos nosotros en la universidad era mucho peor que lo que un chaval de 10 años podía jugar en su casa con una PS4. Y que había que hacer algo, que había que por lo menos demostrar una actitud positiva hacia eso. Y el resto de las narrativas, yo de narrativas de videojuegos no entiendo, pero de narrativas de historias entiendo lo suficiente para saber que por muchas pautas que se ponen, los propios editores dicen, nosotros no sabemos qué libro va a triunfar. Nosotros hacemos muchos estudios, pero el sistema editorial español es un sistema divertidísimo. Es decir, no, Plaza y Llanes, ¿no? Te coge una editorial buena, ¿no? Y dice, no, mira, mi sistema es muy sencillo. Yo pongo 100 libros en el mercado y sé que uno va a triunfar, pero no sé cuál. Entonces lo que hago es que los pongo, los que yo creo, así a ojo, y sé que uno va a funcionar. Y lo que sí saben es que si ya tienen un autor que funciona, pues, que es lo que hacen. Es decir, los chavales que les gusta las hamburguesas, que son los juegos de acción, pues McDonald's por todos lados. Y ya cuando sean mayores, si se refinan y tienen el gusto, pues ya iremos dándoles otras cosas. Entonces yo de estas cosas no entiendo mucho, pero sí creo que los videojuegos aportan algo más que el cine, porque hay interacción, y creo que aportan mucho. A mí particularmente, que yo pienso desde el punto de razonamiento espacial, que tienen que estar a veces en entornos tridimensionales, tienen que disparar, a mí eso me encanta, porque están desarrollando habilidades que a mí me interesa que desarrollen para ingeniería, para arquitectura, ¿vale? Y lo pueden desarrollar con bloques de Lego, que también está muy bien, o a veces lo pueden desarrollar por ese camino, y si ese camino a los chavales les divierte, y yo no tengo que decirles que estén 4 horas a la semana haciendo eso, pues, que lo hagan. Vale, no sé si te he respondido o no te he dicho nada. Bueno, sí, a mí me da muchas ganas de aplaudir aquí. Creo que la mesa ha sido vibrante, todavía no se cerró. Yo cogí para también intervenir en el turno de reflexiones y de compartir experiencias, que es un poco lo que preguntaban, ¿es realmente esto se puede meter en el aula y en qué niveles? Y tal. Ahora a la tarde van a venir a contar experiencias de introducción en jardín de infantes, que bueno, es de robótica. O sea, vamos a hablar de todos los niveles, pero aquí, por ejemplo, estamos hablando de introducción en las aulas universitarias o en el FP. Yo también, así como dijo José Luis, lo tenemos que hacer despacio porque igual nos echan, porque están pensando que... De mí se reían también allá por el 2007 que estábamos jugando con los alumnos y que la había construido todo mezclado con Moodle y demás, bueno. Pero realmente hay muchísimo aprendizaje y hay que meter todo este tema de narrativas, arte y demás, y yo creo que sí que se puede meter en los coles. Y además no es un tema tampoco de tecnología, como dijo José Luis, que me declaro fan de todos los que están ahí, porque voy a decir, como dijo José Luis, como dijo Bea, como dijo Albi, como dijo Francis, realmente... ¿por qué no vamos a aprender de los errores? De los errores de lo que más aprendemos. Y los alumnos también aprenden de los errores. Y
los videojuegos nos dan esa posibilidad de que morimos N veces y volvemos a revivir y lo volvemos a intentar. Entonces reivindiquemos los videojuegos como ese aprendizaje, y el aprendizaje después que también lo contó, la resiliencia, aumenta la resiliencia, las competencias emocionales, el tema del grupo. Nada, era transmitir mi entusiasmo por esta mesa, y después nada, tenemos el coffee break, pero bueno, hay que cerrar la mesa primero. Muchas gracias. ¿Tienen alguna pregunta más? Si no, pues agradecer de nuevo a todos los ponentes por su participación, por contarnos sus experiencias, y nos vamos al coffee break entonces. Muchas gracias.